La lluvia golpeaba suavemente las ventanas de la biblioteca de la universidad. Natalia observó la pantalla de su computador mientras avanzaba en el informe que debía presentar para una asignatura de la maestría en educación. Frente a ella tenía más de 50 páginas de registros acumulados durante varios meses de observación en su institución educativa. Había escrito cada detalle que recordaba: las actividades realizadas, las respuestas de los estudiantes, los comentarios de algunos docentes, los problemas que aparecían durante las clases. Incluso había registrado conversaciones completas en los pasillos. Sin embargo, mientras revisaba aquellas páginas, una sensación incómoda comenzó a aparecer. Cuando leía, no comprendía que estaba aprendiendo realmente de todo aquello. En ese momento recordó una observación realizada por su directora de tesis unos días atrás. Natalia, has escrito mucho, pero aún no veo tu reflexión. Aquella frase se quedó resonando en su mente. ¿Cómo era posible? Ella había dedicado horas enteras a escribir. Había llenado cuadernos completos. Había registrado fechas, lugares, personas y acontecimientos. ¿Qué significaba entonces que faltara reflexión? La pregunta la acompañó durante varios días, hasta que en una nueva sección del seminario escuchó una explicación de una compañera que transformó por completo su manera de entender el diario de campo. Además, la profesora inició la clase formulando una pregunta aparentemente sencilla. ¿Cuál es la diferencia entre registrar lo que ocurrió y comprender por qué ocurrió? El aula quedó en silencio. Nadie respondió de inmediato. Entonces la docente continuó. Muchas personas creen que el diario de campo es un lugar donde se escriben acontecimientos, pero los investigadores han demostrado que su verdadero valor aparece cuando estos acontecimientos se convierten en objeto de análisis y reflexión. Natalia levantó lentamente la mirada. Aquella afirmación parecía describir exactamente lo que estaba ocurriendo con sus propios registros. Había acumulado información, pero todavía no había construido conocimiento. Fue entonces cuando comprendió que el problema no estaba en la cantidad de páginas escritas. El problema estaba en las preguntas que nunca se había hecho mientras escribía, porque observar no siempre significa comprender y registrar no siempre significa reflexionar. De hecho, diversos investigadores han señalado que el diario de campo no debe entenderse únicamente como un registro de acontecimientos, sino como una herramienta que favorece a la observación crítica, la autoevaluación y la construcción de conocimiento sobre la propia práctica. La Torre en el año 1996, Portland en 1987. Asimismo, Chung sostiene que los profesionales aprenden cuando son capaces de reflexionar sobre sus acciones y examinar críticamente las decisiones que toman en contextos reales de trabajo. Por esta razón, el diario de campo ocupa un lugar central en numerosos procesos investigativos y formativos. Según Vera y otros investigadores, en el año 2023, este instrumento permite desarrollar una escritura metacognitiva, pensamiento crítico y competencias investigativas, favoreciendo que el profesional pueda analizar lo que hace, por qué lo hace y cómo podría mejorar su actuación futura. Aquella tarde, mientras cerraba lentamente su cuaderno de notas, Natalia comprendió que el verdadero valor de un diario de campo no está en contar historias, está en aprender a dialogar con ellas, y esa diferencia cambiaría para siempre su forma de investigar. Mientras caminaba hacia su institución educativa al día siguiente, Natalia no podía dejar de pensar en la pregunta formulada durante el seminario. ¿Cuál es la diferencia entre registrar lo que ocurrió y comprender por qué ocurrió? Aquella mañana tenía programada una observación dentro del proyecto que desarrollaba para la maestría. Su interés era comprender por qué algunos estudiantes participaban activamente en las discusiones de clase, mientras otros permanecían en silencio durante toda la jornada. La situación parecía sencilla. Durante semanas había observado el mismo fenómeno.
Siempre los mismos estudiantes levantaban la mano, siempre los mismos respondían y siempre existía un grupo que permanecía en silencio. Natalia tomó asiento al fondo del aula y abrió su diario de campo. Comenzó a escribir: 8:05 de la mañana, la docente inicia la clase. 8:12 de la mañana, 3 estudiantes participan. 8:18 de la mañana, 4 estudiantes intervienen nuevamente. 8:25 de la mañana, 8 estudiantes permanecen en silencio. 8:40 de la mañana, finaliza la actividad grupal. Al terminar la observación, había registrado casi 3 páginas. Sin embargo, cuando regresó a casa y leyó sus notas, volvió a experimentar la misma sensación de días anteriores. Tenía información, pero seguía sin tener respuestas. Sabía qué había ocurrido, pero no comprendía por qué había ocurrido. Aquella noche decidió revisar nuevamente algunos textos sobre diario de campo que había consultado para su investigación. Fue entonces cuando encontró una idea que comenzó a cambiar su perspectiva. Según Portland, en el año 1987, el diario no debe limitarse a describir acontecimientos, debe ayudar al investigador a comprender los procesos que ocurren dentro de la práctica observada. En otras palabras, escribir no consiste únicamente en registrar hechos, sino en comenzar a pensar sobre ellos. Natalia volvió a leer sus anotaciones y por primera vez advirtió algo que antes había pasado por alto. Sus registros respondían constantemente a una pregunta: ¿qué ocurrió? Pero nunca respondían otras preguntas igualmente importantes: ¿por qué ocurrió? ¿Qué significó para los participantes? ¿Qué factores del contexto pudieron influir? ¿Y qué interpretación preliminar puedo construir? Comprendió entonces que estaba utilizando el diario de campo como una libreta de apuntes y no como una herramienta de investigación. Aquella diferencia parecía pequeña, pero metodológicamente era enorme. Al día siguiente regresó nuevamente al aula. Esta vez decidió observar de manera distinta. Continuó registrando los acontecimientos, pero comenzó a incorporar reflexiones junto a esas descripciones. En una de las actividades escribió: los estudiantes que participan con mayor frecuencia se encuentran ubicados cerca de la docente. Luego añadió: posible interpretación. La proximidad física podría favorecer la interacción. Minutos después anotó: los estudiantes que permanecen en silencio evitan el contacto visual cuando la profesora formula alguna pregunta. Y agregó: necesito observar si este comportamiento se repite en otras secciones. Por primera vez, el diario de campo comenzó a dialogar con ella. Ya no era solamente una lista de acontecimientos. Se estaba convirtiendo en una herramienta para formular preguntas. Precisamente, diversos autores sostienen que el diario de campo permite al investigador reflexionar sobre lo que hace, por qué lo hace y cómo interpreta aquello que observa. Esta función reflexiva favorece el desarrollo del pensamiento crítico y la construcción progresiva de categorías analíticas que posteriormente nutrirán el análisis cualitativo. Asimismo, Spinoza y Ríos señalan que el diario de campo permite registrar experiencias, identificar problemas, planificar acciones futuras y desarrollar procesos de autoevaluación profesional, siempre que el investigador vaya más allá de la simple descripción de los hechos. Poco a poco, Natalia comenzó a descubrir algo que no aparecía en los libros de manera explícita. El diario de campo no servía únicamente para recordar, tampoco servía únicamente para almacenar información. Su verdadero valor aparecía cuando transformaba la experiencia en preguntas y las preguntas en comprensión. Y fue precisamente en ese momento cuando comenzó a notar algo aún más interesante. Al releer varias semanas de registros, empezaron a repetirse ciertos patrones. Los mismos silencios, las mismas formas de participación, las mismas dinámicas de interacción. Sin darse cuenta, estaba acercándose a uno de los procesos más importantes de la investigación cualitativa, la construcción de categorías, pero eso ya será en otra parte de este proceso de aprendizaje. ¿Qué diferencia hay entre un diario de campo
a una simple libreta de apuntes. Al finalizar la semana, Natalia tenía una sensación distinta frente a su diario de campo. Las páginas seguían llenándose, las observaciones continuaban acumulándose, pero ahora ocurría algo nuevo. Cada registro parecía devolverle preguntas. Mientras revisaba sus anotaciones, recordó cómo había comenzado todo. Durante meses había creído que investigar consistía en observar cuidadosamente y escribir todo lo que sucedía. Sin embargo, poco a poco estaba descubriendo que la investigación cualitativa exige algo más complejo, exige pensar sobre aquello que observamos, exige interpretar, exige reflexionar. Y precisamente allí aparece una de las principales diferencias entre una libreta de apuntes y un diario de campo. Una libreta puede contener información, un diario de campo busca producir comprensión. Esta diferencia ha sido ampliamente discutida en la literatura metodológica. Por ejemplo, Antonio Latorre sostiene que el diario de campo constituye simultáneamente un instrumento de investigación y de formación porque favorece la observación, la autoobservación y la reflexión sobre la experiencia profesional. No se trata únicamente de registrar acontecimientos, sino de analizar cómo estos acontecimientos transforman la comprensión del investigador. Latorre en el año 1996 y es citado por Espinosa y Ríos en el año 2017. Aquella idea comenzó a cobrar sentido para Natalia. Como releía sus primeras anotaciones, encontraba frases como los estudiantes hablaron poco durante la actividad. La docente realizó preguntas al grupo. 2 estudiantes llegaron tarde. Eran registros útiles, pero seguían siendo descripciones. Ahora, en cambio, comenzaba a escribir cosas diferentes. ¿La ubicación de los estudiantes influye en su participación? ¿Las estrategias utilizadas favorecen a la intervención de todos o solamente de algunos estudiantes? ¿Qué significado tiene el silencio para estos estudiantes? Las observaciones ya no terminaban cuando concluía la clase. Era allí donde realmente comenzaban. Esta transformación coincide con lo que Chon denominó reflexión sobre la acción. Según este autor, los profesionales desarrollan conocimiento cuando analizan críticamente lo que hicieron, las decisiones que tomaron y las consecuencias de esas decisiones. La experiencia por sí sola no produce aprendizaje. Es la reflexión sobre la experiencia la que permite construir conocimiento profesional. Una tarde, durante una reunión de asesoría, Natalia mostró algunos fragmentos de su diario. Su directora leyó atentamente varias páginas. Después levantó la mirada y sonrió. Ahora tu diario está empezando a investigar. Natalia frunció el ceño. ¿Cómo que está empezando a investigar? Porque ya no solamente describes lo que ves, ahora intentas comprender lo que significa. Aquella explicación parecía sencilla. Sin embargo, encerraba una de las ideas más importantes de la investigación cualitativa. Los datos no hablan por sí solos. Los investigadores construyen interpretaciones a partir de ellos. Por esa razón, Portland afirma que el diario de campo se convierte en una fuente privilegiada para estudiar los procesos de pensamiento del profesional. A través de la escritura, el investigador registra acontecimientos, pero también dudas, hipótesis, interpretaciones y decisiones analíticas que posteriormente pueden convertirse en categorías de estudio. Natalia comenzó a observar algo que antes pasaba inadvertido. Cada vez que escribía una reflexión, parecían que se suscitaran nuevas preguntas, y cada nueva pregunta la llevaba nuevamente al campo. De alguna manera, el diario estaba conectando 2 mundos. Por un lado, la experiencia vivida y por el otro, la construcción de conocimiento. Esta relación también es destacada por Vera de Orozcos y otros investigadores en el año 2023, quienes señalan que el diario de campo favorece procesos de escritura metacognitiva, es decir, permite que el investigador piense
sobre su propio pensamiento, examine sus decisiones, identifique fortalezas, reconozca debilidades y haga visibles procesos que normalmente parecían implícitos. Mientras avanzaba en su proyecto, Natalia comenzó a notar otro cambio. Ya no utilizaba el diario únicamente para registrar lo que hacían los participantes, también empezó a registrar sus propias reacciones, sus dudas, sus interpretaciones iniciales, sus incertidumbres, sus decisiones metodológicas, y aquello resultó fundamental, porque en investigación cualitativa el investigador también forma parte del proceso de producción del conocimiento. Por eso, Richard plantea que la práctica reflexiva requiere recordar, describir y posteriormente analizar críticamente los acontecimientos vividos para comprender su significado y mejorar la actuación profesional. Richard en el año 1991, citado por Espinosa y Ríos en el año 2017. Fue entonces cuando Natalia comprendió algo que jamás olvidaría. El diario de campo no es una memoria externa, no es un simple archivo de acontecimientos, no es un registro administrativo de la investigación, es el lugar donde la observación se convierte en reflexión y donde la reflexión comienza a transformarse en conocimiento. Sin embargo, todavía queda una pregunta por responder. Si el diario de campo ayuda a reflexionar, interpretar y construir conocimiento, ¿qué tipo de información debería contener realmente un buen diario de campo? Esta será la siguiente inquietud que Natalia tendrá que responder. Durante las semanas siguientes, Natalia continuó realizando observaciones en su institución educativa. Sin embargo, algo comenzó a inquietarla. Ahora comprendía que el diario de campo servía para reflexionar. Comprendía que debía de ir más allá de la descripción. Comprendía que debía formular preguntas sobre lo que observaba, pero todavía tenía una duda práctica. ¿Cómo saber si estaba construyendo correctamente su diario de campo? La pregunta surgió durante una asesoría metodológica. Profesora, preguntó Natalia, ¿cómo sé si mi diario de campo está bien elaborado? La docente tomó uno de los registros y respondió, empecemos por algo muy sencillo. ¿Qué escribes cuando sales de una observación? Lo que ocurrió. ¿Y qué más? Natalia permaneció en silencio. Entonces la profesora continuó. Ese es precisamente el problema más frecuente. Muchos investigadores creen que el diario termina cuando describen los acontecimientos. En realidad, allí apenas comienza. Aquella respuesta dio inicio a una conversación que transformó nuevamente la forma de escribir de Natalia. Un primer componente es la descripción, ya que toda investigación necesita conservar evidencia de lo ocurrido. Por eso, el primer nivel del diario consiste en describir, registrar personas, lugares, acontecimientos, interacciones, tiempos y quizás esas situaciones observadas. Sin esa información sería imposible volver posteriormente al contexto estudiado. Por ejemplo, Natalia comenzó a registrar elementos como 9 y 15. La docente plantea una pregunta abierta sobre el problema trabajado. 5 estudiantes levantan la mano independientemente. 3 estudiantes permanecen mirando sus cuadernos. La actividad se desarrolla durante 15 minutos. Estas anotaciones permiten reconstruir lo sucedido. Sin embargo, todavía no explican nada, solamente documentan. Por esa razón, Vera de Orozco y otros investigadores en el año 2023 señalan que el diario de campo debe contener registros sistemáticos de la experiencia vivida, ya que la observación constituye la base sobre la cual posteriormente se desarrollarán procesos de análisis y reflexión. Un segundo componente es la interpretación inicial. Después de escribir, Natalia aprendió a preguntarse qué podría significar aquello que observaba. Ya no se trataba únicamente de escribir esos hechos. Ahora debía comenzar a construir explicaciones provisionales. Por ejemplo, descripción. 5 estudiantes participan constantemente. Interpretación inicial. Parece existir mayor participación entre quienes se ubican cerca de la docente.
La profesora le explicó que esas interpretaciones no son conclusiones definitivas, son hipótesis preliminares, ideas que deben seguir observándose y contrastándose. Precisamente, Portland plantea que el diario de campo favorece el tránsito desde la descripción de la realidad hacia la comprensión de los procesos que ocurren dentro de ella, convirtiéndose en una herramienta de investigación sobre la propia práctica. En un tercer componente está la reflexión crítica. Una tarde, mientras releía sus registros, Natalia descubrió algo inesperado. Siempre analizaba a los estudiantes, siempre analizaba a los docentes, pero casi nunca analizaba su propia mirada. Entonces escribió una nota distinta. Tal vez estoy prestando más atención a los estudiantes participativos porque son más visibles durante la observación. Aquella frase parecía pequeña, sin embargo, tenía una enorme importancia metodológica. Por primera vez estaba reflexionando sobre su papel como investigadora. Shunk sostiene que el profesional reflexivo aprende cuando examina críticamente sus propias decisiones, interpretaciones y formas de actuar, ya que la reflexión no se dirige únicamente hacia los demás, también debe dirigirse hacia uno mismo. Natalia comprendió entonces que el diario de campo no era únicamente un espejo del contexto, también era un espejo del investigador. Un cuarto componente son las preguntas emergentes. Con el paso de los días, el diario comenzó a llenarse de interrogantes, no porque Natalia supiera menos, sino porque estaba aprendiendo a investigar mejor. Algunas preguntas aparecían constantemente. ¿Por qué determinados estudiantes participan más? ¿Qué papel desempeña la organización del aula? ¿Cómo influye la relación docente-estudiante? ¿Qué situaciones favorecen en el silencio? ¿Qué factores del contexto no estoy observando? La profesora le explicó que esas preguntas tienen un enorme valor metodológico. Son las que orientan las siguientes observaciones, las que ayudan a identificar patrones, las que más adelante podrán transformarse en categorías analíticas. En otras palabras, el diario de campo no solo registra respuestas, también produce nuevas preguntas. En un quinto componente están las decisiones metodológicas. Semanas después, Natalia descubrió otra utilidad del diario de campo. Comenzó a registrar las decisiones que tomaba durante la investigación. Por ejemplo, en la próxima observación me concentraré exclusivamente en los estudiantes que participan poco. Necesito completar estas observaciones con entrevistas. La categoría participación parece insuficiente. Debo considerar también las formas de interacción no verbal. Aquellas anotaciones parecían simples recordatorios, pero en realidad estaban documentando el camino metodológico de la investigación. Hoy sabemos que esa trazabilidad es fundamental porque permite comprender cómo se construyeron los hallazgos y cuáles fueron las decisiones que guiaron el proceso investigativo. En términos prácticos, el diario deja evidencia de cómo evoluciona el pensamiento del investigador durante ese trabajo de campo. Al finalizar el semestre, Natalia observó sus primeros registros y los comparó con los más recientes. La diferencia era evidente. Antes escribía acontecimientos, ahora escribía evidencias. Antes acumulaba datos, ahora construía comprensión. Antes registraba lo que veía, ahora analizaba lo que significaba. Fue entonces cuando comprendió que un buen diario de campo no se mide por la cantidad de páginas escritas, se mide por su capacidad para transformar la experiencia en conocimiento. Y precisamente allí radica una de las mayores fortalezas de la investigación cualitativa. No basta con mirar la realidad. Es necesario aprender a pensar sobre ella. Esa noche, Natalia volvió a abrir el diario de campo que había escrito al iniciar su investigación.
Leyó lentamente las primeras páginas. La docente inició la clase, los estudiantes realizaron la actividad, algunos participaron, otros permanecen en silencio. Después abrió uno de sus registros más recientes. Las diferencias eran notables. Ahora encontraba observaciones acompañadas de preguntas, interpretaciones preliminares, reflexiones metodológicas, posibles explicaciones, decisiones para futuras observaciones. Incluso encontraba notas sobre sus propias dudas como investigadora. Por primera vez comprendió que el diario de campo no había cambiado únicamente su forma de registrar información, había transformado su manera de pensar. Mientras observaba ambas versiones, recordó una frase que había escuchado durante una de las asesorías. Los investigadores no analizan solamente cuando se sientan frente a un software o construyen matrices. El análisis comienza desde el momento en que observan, escriben, comparan y reflexionan. Aquella afirmación cobraba ahora un significado completamente distinto. Durante mucho tiempo, Natalia había imaginado que el análisis cualitativo era una etapa posterior, algo que ocurría después de terminar el trabajo de campo. Sin embargo, estaba descubriendo que el análisis comienza mucho antes. Comienza cuando el investigador se pregunta qué está ocurriendo, cuando intenta comprender por qué ocurre, cuando registra patrones, cuando identifica diferencias, cuando escribe reflexiones que posteriormente servirán para construir categorías y hallazgos. Esta idea coincide con lo planteado por Vera y otros investigadores en el año 2023, quienes señalan que el diario de campo favorece procesos de metacognición, pensamiento crítico y categorización progresiva de la información, permitiendo que el investigador construya conocimiento a partir de la experiencia observada. Asimismo, Espinosa y Ríos en el año 2017 muestran que los diarios de campo más útiles son aquellos que logran trascender la simple anécdota para convertirse en insumos que facilitan el análisis, la reflexión y la identificación de esas problemáticas relevantes dentro del contexto estudiado. Natalia cerró el cuaderno, sonrió y finalmente había encontrado la respuesta a la pregunta que había acompañado desde el inicio. ¿Para qué sirve realmente un diario de campo? No sirve únicamente para recordar, no sirve únicamente para describir, no sirve únicamente para cumplir un requisito metodológico, sirve para transformar la experiencia en evidencia, la evidencia en reflexión y la reflexión en conocimiento, porque investigar no consiste solamente en observar el mundo, consiste en aprender a comprenderlo. Si actualmente estás desarrollando una investigación o un proyecto académico, realiza el siguiente ejercicio. Selecciona una observación reciente de tu práctica profesional, ya sea educativa o investigativa. Después, divide una hoja en 3 columnas. Descripción, respondiendo a qué ocurrió, interpretación, qué podría significar y preguntas emergentes que necesito comprender mejor. Completa cada columna utilizando una situación real. Cuando termines, revisa cuál de las 3 columnas contiene más información. Si la mayoría de tus registros se encuentran únicamente en la descripción, posiblemente estés registrando acontecimientos. Si también aparecen interpretaciones y preguntas, probablemente estés comenzando a utilizar el diario de campo como una herramienta de investigación. Finalmente, Natalia, mientras está guardando sus notas, observa algo que había pasado inadvertido durante meses. Algunas preguntas aparecían una y otra vez en sus registros. Los mismos comportamientos, las mismas situaciones, los mismos patrones. Y entonces comprendió que el siguiente desafío ya no consistía en escribir más. El siguiente desafío consistía en organizar toda aquella información para descubrir qué temas estaban emergiendo realmente de los datos. Porque cuando los registros comienzan a repetirse, aparece una nueva pregunta metodológica. ¿Cómo transformar cientos de páginas de observaciones en categorías de análisis?
Ese será precisamente el tema de nuestro siguiente espacio de formación. Si este contenido te ha ayudado a comprender mejor el papel del diario de campo en la investigación cualitativa, suscríbete al canal y activa las notificaciones para acompañar toda esta ruta metodológica paso a paso. Además, cuéntame en los comentarios si has utilizado alguna vez el diario de campo y si lo empleabas solamente para describir o también para reflexionar sobre lo que observas. Tus experiencias pueden enriquecer el aprendizaje de toda la comunidad investigativa. Hasta pronto.